Señor es mi rey y todo. El Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Es mi rey y todo. El Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú mereces toda la exaltación, Señor. Presentamos estas ofrendas que se han traído, Señor, delante de tu trono. Las ponemos. Recíbelas, Señor, como olor fragante delante de ti. Gracias por todo lo que has hecho, por lo que haces, todo lo que vas a hacer, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Tome su asiento, por favor. Decía la hermana, hoy es un día muy especial. En realidad se conmemora la crucifixión de Jesucristo, nuestro Salvador, y alrededor del mundo muchas personas lo recuerdan o lo conmemoran, lo hacen de la manera correcta. Los hijos de Dios, digo yo, lo hacen de la manera correcta. Sin embargo, hay personas que solamente lo usan como una excusa para tomar vacaciones. Por ejemplo, en Guatemala casi toda la semana no lo agarran de feriado. Desde el miércoles ya casi no trabajan las personas, hasta el lunes nuevamente. Pero qué bueno por aquellos que se toman esos días para celebrar de la manera correcta o para conmemorar esos días de la manera correcta, ¿verdad? Sin embargo, sabemos también allá en Guatemala, nosotros que somos de allá, sabemos que las personas, la mayoría de las personas lo que menos piensan es en recordar el sacrificio de Jesucristo. Lo que están pensando cuando llegan estos días es que van a ir a la playa y van a estar un buen tiempo ahí asoleándose. Pero nosotros estamos aquí y fíjese que usted y yo tenemos el privilegio de estar aquí en la casa del Señor hoy, de estar con vida y de tener esta libertad de poder presentarnos delante del Señor, una libertad que antes no teníamos, es decir, antes de que el sacrificio se llevara a cabo, el precio fuera pagado, nosotros no hubiéramos tenido esta oportunidad de no haber sido porque ese sacrificio se llevó a cabo. Y vamos a ir rapiditamente. Quiero comenzar, como introducción quiero usar una canción que un día escuché y me llamó mucho la atención, una letra muy bonita, digo yo, para reflexionar como hijos de Dios, porque nosotros, como dije, estamos aquí, pero somos consecuencia de un sacrificio, somos el fruto de un sacrificio, somos el resultado de lo que Jesús hizo, y por lo que vemos es un buen resultado, ¿verdad? Entonces, meditemos o pongamos atención a la letra de esta canción y quiero usarla como introducción para lo que quiero compartir con ustedes en esta noche. No sé si la canción está lista, si no, bien. Por todas esas personas que jamás recordaremos, muchas de ellas no sabemos ni siquiera lo que hicieron, y por todos y por tanto hoy damos gracias por el trabajo que nunca se escribe en los boletines, por los héroes escondidos y jamás reconocidos. Me levanto y les canto muchas gracias por la gente que jamás vio el resultado del trabajo y del esfuerzo realizado, por las vidas que salvaron con su ejemplo, por
traernos a Jesús a nuestro tiempo. Y no somos ni mejores ni más guapos, ni siquiera somos igual de valientes. Y si hoy vamos más lejos, y si parecemos grandes, es porque vamos subidos sobre hombros de gigantes. Y si tuviéramos las mismas agallas de dejarlo todo por dar un mensaje que no se escribe con tinta, que se escribió con la sangre del más grande, de Jesús. Por todas esas familias que aunque fueron perseguidas, no cesaron en su empeño, no se dieron por vencidas, y por todas fueron tantas, hoy damos gracias. Por todas esas personas que aún esperan que les hablen, por los que ahora son pequeños y pronto serán gigantes. Doy mi vida para llevar el mensaje como otros lo hicieron antes. Y no sé si veré todo el resultado del trabajo y del esfuerzo realizado, pero quiero que mi vida sea un ejemplo y llevarles a Jesús hasta su tiempo. Y no somos ni mejores ni más guapos, ni siquiera somos igual de valientes. Y si hoy vamos más lejos, y si parecemos grandes, es porque vamos subidos sobre hombros de gigantes. Y si tuviéramos las mismas agallas de dejarlo todo por dar un mensaje que no se escribe con tinta, que se escribió con la sangre del más grande, de Jesús. Vamos a dejarlo hasta ahí. No sé si logró captar lo que yo pude, lo que me puse a reflexionar ahí, pero está hablando de que ahora nosotros, dice que si somos grandes o si hemos logrado ocupar un lugar, si estamos a una altura o a la altura que estamos, es porque estamos parados sobre hombros de gigantes, dice la canción. Y viéndolo ya de una manera más sencilla, no sé cuántos conocieron o conocen quién fue Gigi Ávila, un gran siervo de Dios. Y yo lo veo de esta manera al escuchar esta canción, que un Gigi Ávila, un hombre que Dios lo usó mucho, es bien reconocido todavía, aún a pesar de que el Señor ya se lo llevó a su presencia. Fue un hombre que Dios usó poderosamente y fue un hombre bien grande en lo que el Espíritu podemos hablar, pero él llegó a esa altura, pero para que él llegara a esa altura, alguien tuvo que estar abajo de él, es decir, él está, pues, por ejemplo, si pudiéramos decirlo así, alguien más le sirvió de escalón para llegar a el nivel al que él llegó, a la estatura, a la altura que él estuvo. Y nosotros, usted y yo, estamos hoy sentados aquí en esta noche y estamos en una posición gloriosa como hijos de Dios. La palabra dice que el Señor nos ha llamado, nos ha predestinado desde antes de la fundación del mundo para estos tiempos, y estamos aquí por su gracia y su misericordia, pero la verdad estamos aquí porque Jesucristo nos tiene aquí. Nosotros hoy, si podemos decir así, hoy brillamos con la luz, pero no por lo que nosotros hicimos, sino que brillamos y pueden ver a Jesús a través de nosotros, pero es porque el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Estamos parados sobre los hombros de aquel que pagó el precio en la cruz del Calvario por nosotros. Hoy recordamos que Jesucristo,
sufrió nuestros dolores, pagó por nuestros pecados. Y voy a pedirle que vayamos al capítulo más bien dicho de Isaías 53. Recordamos que Jesucristo vino con ese propósito de pagar el precio para que usted y yo pudiéramos tener acceso con libertad, poder llegar a la presencia del Padre. Dice Isaías capítulo 53, versículo 1 en adelante, dice: ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo, hablando aquí de Jesús, ya profetizando Isaías acerca de lo que iba a ser el padecimiento de Jesucristo. Dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos. Más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras causas, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Todo eso, todo lo que se ha hablado ahí, y lo que más, en lo que más yo quiero que ustedes, lo que más quiero que enfaticemos en todo este capítulo, aunque todo es hermoso y es digno de ser escudriñado y tal vez explicado un verso por verso, pero por este momento solamente quiero que vea que dice en el versículo 11: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Nosotros somos el fruto de todo el sufrimiento de Jesús. Como decía, como la canción que usé como introducción, somos el fruto de ese valiente, del que puso su vida para que nosotros hoy tengamos esta libertad, este acceso libre a la presencia del Señor. Él sufrió todos nuestros dolores, llevó todas nuestras enfermedades, padeció todo lo que nosotros teníamos que padecer por nuestras maldades, por nuestras rebeliones. Él llevó todos nuestros pecados al pagar el precio en la cruz. Y hoy dice que Él verá el fruto. Sigue diciendo el 11: quedará satisfecho y por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Dice, yo creo que anteriormente dice también que verá linaje y vivirá por largos días. Fíjese que a Abraham se le profetizó o se le prometió que en su descendencia sería bendita toda la tierra, que el linaje de Isaac o del hijo que Abraham tendría, de ahí serían benditas todas las naciones. Somos producto de ese linaje, somos la promesa, somos los hijos de la promesa que se le hizo a Abraham. Pero esa promesa se le hizo a Abraham, sin embargo Jesucristo tuvo que pagar el precio para que esa promesa se llevara a cabo. Entonces,
¿Por qué le estoy hablando de eso? Porque nosotros, como lo mencionaba al principio, aunque hay personas que lo conmemoran o se recuerdan de ese sacrificio como una manera nada más para tomarse los días de descanso y no trabajar e irse a divertir a otros lados, nosotros debemos día con día, no precisamente o no solamente hoy, sino día con día agradecerle al Señor por ese sacrificio y no dejar de agradecerle al Señor. Ese es el punto de no solamente tomarse un día como hoy o el domingo de resurrección, como muchas personas enfatizan mucho en ese día, lo cual es bueno, ¿verdad? Pero no solamente ese día, sino siempre vivir agradecidos en todo y en todo lo que hagamos, con nuestra manera de vivir, desde levantar hasta el acostarnos. Y en realidad, ¿por qué? Porque si dice que nosotros somos los frutos del sufrimiento que Jesús padeció, dice que nosotros somos los frutos, entonces seamos buenos frutos, porque si usted y yo somos los frutos que el Señor recibió o está recibiendo por todo el sacrificio, por todo el padecimiento, no queremos nosotros que los frutos que Él reciba sean malos frutos, porque tal sacrificio, tan grande y único sacrificio, porque nadie más pudo haber hecho ni ha hecho algo semejante que lo que Jesús hizo, tan grande sacrificio merece que la recompensa sea una recompensa buena. Y si nosotros somos los frutos, nosotros somos la recompensa que Jesús está recibiendo por su sacrificio, procuremos ser una buena recompensa delante de nuestro Rey. Procuremos cada día ser unos frutos que sean frutos que en los cuales dice que el Señor se deleite. Dice también ahí, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfechos. Frutos que le traigan satisfacción, no frutos que todos los días demos más dolores de cabeza que deleite. Y esto solamente se lo estoy, ya este capítulo es bien conocido, pero mire, ahora la pregunta es, ¿por qué tenía que suceder todo eso? ¿Por qué tenía que morir alguien como Jesús lo hizo para salvar a toda la humanidad? Y es un tema bien profundo, bien extenso y bien, se tomaría mucho tiempo detalladamente explicarlo, pero así por encimita yo quiero dar un pequeño recorrido de lo que en realidad por qué se llevó a cabo este acto, por qué sucedieron así las cosas. Dice la Biblia que en Génesis, ya todos conocemos, pero así rapidito vamos a mencionarlo. En Génesis Dios creó a Adán y a Eva, al hombre y a la mujer, y les dio un mandamiento que no comieran de un árbol. Podían comer de todos, pero menos de uno. El Señor les dijo, no comas de porque el día que comas de este árbol vas a morir. Entonces, meditaba yo hoy o anoche en este versículo y vemos que a Adán y a Eva se les da un cuerpo que no muere, que no conoce muerte, un cuerpo divino, un cuerpo celestial, podríamos decir así, que no conoce la muerte. Y Dios le dice, no coman de este fruto porque si lo comen, entonces van a morir, van a tener un cuerpo mortal, un cuerpo que va a tener un fin. Sin embargo, el que tenía en ese entonces no tenía fin, era eterno, era celestial, era divino, era uno que era, la muerte no existía para ese cuerpo. Vemos y sabemos que desobedecieron, lo cual llevó a que ahora de ese cuerpo que no moría, ahora ellos reciben un cuerpo que sí muere, un cuerpo que tiene un fin, caduca, expira, y es consecuencia de una rebelión, es consecuencia de una desobediencia, porque le dijeron no lo hagan, si lo hacen van a morir. ¿Y qué hizo el hombre? Desobedeció. El fruto, por eso dice Romanos, la paga de ese pecado fue muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado dice que es muerte. De ahí estaba hablando Pablo, de que la paga del pecado es muerte. La paga de la desobediencia de Adán llevó a la muerte a todos los demás hombres después de él, después de la desobediencia. Entonces, vemos que ahí también dice que el hombre, después de que se descubrió su desnudez, el hombre y la mujer se hicieron delantales de hojas de higuera para esconder su vergüenza porque se vieron que estaban desnudos. Y después de que ya Dios trató con cada uno de ellos y
y les dijo a cada uno, a la serpiente, a la mujer y al hombre, las consecuencias de su pecado. Dice ahí un versículo en Génesis 2:16. En Génesis 2:16, esa fue, ahora en Génesis 3:21, perdón. Ahí Dios, ya vemos que ellos estaban vestidos con hojas de higuera, y aquí Dios en Génesis 3:21 le hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. De ahí se dice que para que esas pieles hubieran sido, de donde salieron esas pieles, un sacrificio se llevó a cabo, sangre fue derramada por el pecado, por la desobediencia del hombre. Entonces, ahí se llevó a cabo el primer sacrificio, pero no fue un sacrificio perfecto, fue solamente una sombra de lo que sería más adelante el sacrificio perfecto que nos daría la salvación y la vida eterna, el perdón de todos nuestros pecados. Entonces, aquí se lleva a cabo un sacrificio de esos animales, de esa sangre derramada, cubre el pecado, cubre la desnudez del hombre. Y más adelante vemos que cuando Dios le da la ley, más bien los mandamientos a Moisés, también da órdenes que tienen que traerse sacrificios por los pecados de los hombres. Cada quien que comete un pecado tiene que traer un animal, y la sangre de ese animal debe ser derramada por el pecado del hombre. Sacrificio tras sacrificio. Sin embargo, esos sacrificios no podían hacer perfecto a nadie. Esos sacrificios eran nada más tipificando lo que sería más adelante. Nuevamente lo menciono. Y dice Hebreos capítulo 9, versículo 18, hablando acerca de esto, dice: de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Sigue diciendo hasta el 21. Hasta el 22, perdón. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No hay remisión, no hay perdón sin derramamiento de sangre. Y esto es puesto por Dios en la ley. Entonces, vemos de dónde surge el que había que derramar sangre, de dónde surge el que hacía falta un sacrificio. Pero como mencioné, era necesario que fuera así, un sacrificio perfecto, porque todo lo que ya estaba aquí había sido ya contaminado por el hombre. Desde la naturaleza, el hombre mismo, la naturaleza toda fue contaminada. Entonces, aunque se tomaba y decía que para que el sacrificio fuera acepto, el animal tenía que ser sin defecto, aunque el animal estuviera sin defecto, había nacido en una naturaleza que ya había sido corrompida, en una naturaleza que por causa de la desobediencia del hombre había sido contaminada por el pecado. Aunque el animal era perfecto, sin defecto, sin nada que pudieran decir esto no se puede sacrificar, no es acepto, era perfecto el animal en sí, podemos decir, pero había nacido en un mundo imperfecto. Entonces en realidad había imperfección en ese animal, aunque no tenía defecto. Entonces era necesario que alguien más que viniera de afuera de este mundo imperfecto, que no tuviera nada que ver con este mundo. Era necesario que si alguien iba a ofrecer un sacrificio que verdaderamente fuera perfecto, no tenía que ser alguien que estuviera o que viniera y que naciera y que su simiente fuera de este mundo imperfecto. Por eso es que la Biblia dice que Jesús no fue engendrado, aunque fue el vientre de María que fue usado, no vino, su simiente no es de ningún ser humano, no fue de José, ni tampoco de otro hombre que haya estado con María, sino que su simiente, dice él, fue engendrado por el Espíritu Santo.
Entonces, al ver eso, vemos que la simiente fue puesta ahí y su simiente no estaba contaminada porque no era una simiente que había tenido contacto con este mundo imperfecto, con este mundo que había sido contaminado a causa de la desobediencia de Adán. Esa simiente perfecta que fue puesta en ese vientre, nació una simiente, un niño, ahora sí, perfecto. Porque aunque ya ahora sí, nació en este mundo imperfecto, él venía de arriba de un mundo donde solamente hay perfección. Entonces, el Cordero de Dios, Jesús, que quita el pecado del mundo, lo puede quitar y de una vez y para siempre, porque Él es el único Cordero que no nació, más bien que su simiente no es de este mundo imperfecto, vino de arriba de los cielos. Eso lo hace a Él el Cordero perfecto, a diferencia de los corderitos que fueron sacrificados, que aunque eran sin defecto, no eran perfectos porque su simiente era de aquí, de un mundo imperfecto. Pero el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la simiente es perfecta, era perfecta. No tenía ninguna relación, su ADN no era de aquí, de la tierra, venía directamente de Dios, engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María. Ahora, Jesús nace, crece y llega un momento donde la Escritura se tiene que cumplir y el Cordero de Dios, como Juan lo mencionó, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tiene que ser llevado al matadero. Ese día tenía que llegarse porque para eso Él nació. La simiente perfecta, el Cordero perfecto fue enviado para eso precisamente, para quitar el pecado del mundo. Dice Juan 3:16, si no me equivoco, lo mencionó la hermana, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la razón por la cual el sacrificio se llevó a cabo. Esa es la razón por la cual Jesús, el Hijo de Dios, tenía que ser, o el único que podía pagar el precio, porque Él es el único perfecto. Tenía que venir alguien que no tuviera relación con este mundo imperfecto para que el sacrificio fuera perfecto. No sé si se está entendiendo lo que estoy tratando de explicar. Pero por eso es que Jesús era el único que podía pagar el precio, porque es el único perfecto. Dice en el versículo 23 al 28 del mismo capítulo de Hebreos 9:23. Dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, y como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ahora, estamos leyendo de que Él ofreció un sacrificio y no como los sacerdotes que ofrecían sacrificios continuamente. Él ofreció uno porque, como menciono una vez más, el sacrificio de Él era perfecto, no era necesario otro después de ese, porque el sacrificio fue perfecto. Uno fue suficiente y no hace falta un sacrificio más, porque Él es el sacrificio perfecto que se esperaba para la remisión de pecados. Entonces, como el hombre está establecido que muera una sola vez, Jesús ya murió una sola vez. Y vemos también que resucitó, pero ese es otro tema que nuestro pastor, me imagino, lo va a estar tocando el domingo. Pero algo que me llamó la atención y ojalá pueda explicarlo y lo voy a tratar de hacer de la manera más sencilla aquí, porque no sé si voy a tratar de hacerlo. Pero fíjese que yo estaba viendo que Adán
pecó. Por Adán, todos los demás pecaron y la paga del pecado es muerte. Entonces todos los pecadores que tienen una paga de muerte, todos deben de morir. El cuerpo de los pecadores, el cuerpo de todos los que descendieron de Adán, deben de morir, tienen un fin por causa del pecado. Pero yo me puse a pensar de que Jesús, como lo mencioné, no tuvo ningún contacto, su ADN no era de Adán, no era de José, no era de ningún hombre, era directamente del cielo. Entonces, no había pecado en Jesús. Dice que la paga del pecado es muerte y Jesús nunca pecó. Jesús fue perfecto en sus días. ¿Cómo entonces? Yo decía, si la paga del pecado es muerte, ¿por qué tenía que tocarle la muerte a Jesús? Si él no pecó. ¿Cómo es posible que se le dé la paga a alguien que no la merezca? ¿Por qué se le tiene que contar a él? ¿Por qué tiene que llegar a la muerte como todos los que pecaron cuando en realidad él no pecó? Si todos los descendientes de Adán tienen que morir porque así fue, la paga del pecado es muerte, todos mueren. Pero Jesús fue perfecto, nunca pecó, nunca se halló pecado en él, fue perfecto hasta la muerte. Pero ¿por qué entonces tenía que tocarle la muerte? Yo me puse a pensar, ¿cómo es posible? Me daba vuelta la cabeza hasta que me di cuenta que en realidad a Jesús no lo podía tocar la muerte, fíjese. La muerte tenía derecho sobre aquellos que habían pecado, porque la paga del pecado es muerte. Pero entonces cuando la muerte llegaba a Jesús, ¿cómo lo toco? Si yo lo veía así, para que la muerte se agarre de alguien, lo que le sirve de agarradero, si podemos decirlo así, cómo agarrarse de la muerte, es el pecado. Y cuando la muerte quería agarrarse de Jesús, no había pecado para agarrarse. Miraba a todos los demás hombres y sí había pecado ahí, podía agarrarse para darle muerte, para la muerte entrar. Pero cuando llegaba con Jesús, ¿de dónde me agarro si no ha pecado? No hay pecado, no hay de dónde agarrarme. Y yo me puse a pensar en eso, ¿cómo entonces? ¿Por qué tuvo que morir si la paga del pecado es muerte? Yo pienso que el Señor, en su misericordia, para que no me siguiera dando vuelta a la cabeza, me recordé que dice que a él no le quitaron la vida, dice que él la puso por nosotros. Y fíjese que yo lo pude ver de esta manera. Yo puedo ver a Jesús diciendo, aquí está mi vida doy en propiciación o para el perdón de los pecados de todos los hombres. Sacrifíquenme, yo soy el cordero que va a derramar la sangre por el pecado. Y me imagino yo que cuando la muerte dice, bueno, vamos a matarlo, pero no hay pecado en él. Seguimos con el problema del pecado. Está bien, él quiere dar su vida, pero para que yo lo mate tiene que haber pecado porque la paga del pecado es muerte. Y entonces yo digo, si no hay pecado, ¿cómo? Y Jesús, aquí está mi vida, pero no te puedes morir, no hay pecado. No eres de la descendencia de Adán, eres diferente. Entonces yo puedo ver a Jesús diciendo, si lo que hace falta para que yo muera es pecado, échenme todo el pecado de la humanidad encima. Yo tomo el pecado de toda la humanidad. Yo cargo, yo me adueño del pecado de la humanidad. Y de esa manera la muerte pudo tocar a Jesús porque él cargó con el pecado de toda la humanidad. A él él no podía morir. Murió por nuestro pecado. Esa fue la única manera con la cual la muerte pudo tocarlo, porque él se hizo dueño del pecado suyo, se hizo dueño del pecado mío. Y de esa manera, cuando la muerte vio que él ya había agarrado el pecado mío, el pecado suyo, había de dónde agarrarse, no porque Jesús había pecado, sino porque Jesús tomó su pecado, lo tomó, se adueñó de él. Y ahora la muerte entonces entró en Jesús a causa del pecado suyo, del pecado mío, del cual Jesús se apoderó, se adueñó de él. Dijo, esto lo tomo, yo entrego mi vida y como dicen por ahí, borrón y cuenta nueva. Y ahí nosotros, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, venimos cuando Jesús quita el pecado, porque dice ahí el versículo anterior, si ponen el 27 parece que es,
el anterior a ese. Dice, la última parte dice, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Había un pecado, Adán había pecado, y cuando Adán pecó, quedó el pecado que no lo dejaba llegar a Dios. Quedó el pecado que lo único que hacía era que la muerte venía y tocaba y querían llegar a Dios, había muerte, la paga del pecado, muerte. Entonces Jesús quita el pecado de en medio, se apodera del pecado de nosotros, lo lleva, lo pone sobre su cuerpo y ahora quita el pecado de en medio, y al quitar el pecado el hombre deja de morir. El hombre ahora tiene vida, tiene acceso nuevamente al Padre, a Dios, el cual le había sido quitado a causa de la desobediencia de uno, de Adán. Pero entonces, sí, vemos ahora que la humanidad sigue muriendo, las personas siguen pasando la eternidad, y nosotros también un día vamos a pasar a la eternidad. Estoy hablando de la muerte que vino y separó al hombre de Dios. Estoy hablando de la muerte que le dio al hombre este cuerpo, porque si se recuerda, el hombre no tenía este cuerpo al principio, porque cuando le dijeron no comas de ese árbol porque vas a morir, el cuerpo era inmortal, porque si no, no le hubieran dicho te vas a morir si comes de ese árbol, de ese fruto de ese árbol. Entonces el cuerpo era otro cuerpo, pero por haber comido ahora todos nacimos con este cuerpo mortal. Gracias, Adán. Muchas gracias, ¿verdad? Pero entonces este cuerpo tiene que morir porque por causa de esa desobediencia lo seguimos teniendo. Pero ahora, ya aunque este cuerpo mortal, que gracias a Adán lo tenemos, vuelva nuevamente al polvo, como dice también la Biblia, nuestro ser interior tiene ahora libre acceso, nuevamente libertad a eso que se le fue quitado a causa de ese pecado, de esa desobediencia. Hoy tenemos, como quien dice, un regreso libre a casa de donde salimos, de donde el hombre cayó. Porque el hombre cayó y perdió ese privilegio de estar delante de Dios. Ahí fue su muerte. Cayó, se perdió el privilegio de estar ahí. Pero ahora, gracias al sacrificio de Jesús, tenemos retorno nuevamente de lo que un día se perdió. Y por eso es que le digo que aunque el cuerpo de los demás humanos o nosotros siguen muriendo, nosotros tenemos retorno gracias al sacrificio de Jesús nuevamente al lugar de donde salimos o de donde Adán nos quitó el privilegio de estar. Romanos capítulo 5, versículo 18 al 21, habla también relacionado a esto. Dice que así como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, hablando de Adán, de la misma manera por la justicia de uno, ahora hablando de Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida. El siguiente versículo dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. El 21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Fíjese, dice que Adán, por su desobediencia, le dio muerte a todos. Y Jesús, con su obediencia, le dio vida a todos. Es bien fácil de entender. Fíjese que cuando Jesús fue tentado, de la misma manera que Adán fue tentado, Jesús no dio su brazo a torcer, como podríamos decir en nuestras palabras. No dio su brazo a torcer. Él sabía de dónde había venido y para qué había venido. Él era diferente. Y gracias a su obediencia, gracias a que obedeció esta palabra, y cuando el diablo le decía, hace esto, convertir las piedras en pan, él decía, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gracias a que se mantuvo en obediencia a esta palabra y no en obediencia a la voz del diablo como Adán, él pudo darnos vida, nos pudo justificar nuevamente. Ahora, nosotros, como dije, somos el fruto del sacrificio que Jesús vino a padecer, el sacrificio que Jesús llevó a cabo aquí por nosotros, por cada uno de nosotros.
nosotros como frutos, como dije, seamos buenos frutos, pero fíjese, lo interesante de eso es que cada fruto, en Génesis, Dios dijo también que cada árbol diera su fruto, ¿verdad? Y que su fruto tuviera semillas según su género. No sé si usted lo ha leído, pero dice que cada árbol debe tener su fruto y ese fruto debe tener una semilla según su género. Ahora, si nosotros somos los frutos del sacrificio de Jesús, somos un fruto de eso, del precio que fue pagado, nosotros somos la recompensa, somos el fruto. Cada fruto debe tener su semilla según su género. Entonces, dentro de nosotros, como frutos, por eso le digo, debemos de procurar de que seamos buenos frutos y que seamos y tengamos la semilla del género correcto, porque cada árbol debe tener su fruto según su género, su semilla, el fruto debe tener, su semilla según su género. Entonces, la semilla que nosotros debemos de tener debe ser del género del cual salimos. Si somos los frutos del sacrificio, del precio que pagó Jesús, somos los frutos, nuestra semilla, nosotros como frutos debemos de ser portadores de una semilla que venga de ese sacrificio, de ese género. No podemos estar dando, no podemos cargar otra semilla dentro de nosotros. Por ejemplo, una naranja no puede llevar dentro de sí una semilla de aguacate. Imagínese usted que cuando usted parta su naranja le aparezca una semilla de aguacate. Llamaría usted a todos los canales de televisión para que vengan a entrevistarlo, ¿verdad? Y se hace famoso. Entonces imagínense que ahora, aquí viene la parte más bonita y ya me di cuenta que ya el tiempo sigue avanzando. Ahora aquí viene la parte que a nosotros, gracias a este sacrificio, debe interesarnos. Menciono nuevamente el fruto, cuando venga el mundo a ver que somos el fruto, más bien somos el producto, somos el fruto del sacrificio de Jesús, cuando el mundo venga a ver que a este fruto y cuando el mundo quiera buscar en este fruto una semilla, que sea la semilla correcta. Porque imagínense que vengan, que cuando nosotros estemos allá afuera y nos vean como los frutos, porque somos los frutos de Jesús, somos los cristianos. ¿Qué somos? Cristianos. ¿Por qué cristianos? Porque somos discípulos de Jesús, salimos de Jesús, somos del género de Jesús. Entonces, cuando vengan a ver, nuestro fruto debe tener una semilla que tenga que ver con el género, que tenga que ver con el árbol de donde salimos o de donde decimos que salimos. No podemos estar dando otra cosa, no pueden encontrar otra cosa en nosotros. Entonces, eso es lo que nos debe de preocupar. Por eso, bueno, si debemos de preocuparnos, eso es lo que debemos de preocuparnos, que seamos buenos frutos con la semilla correcta. Porque esa semilla que nosotros tenemos, nosotros la vamos a plantar. La semilla que nosotros tenemos, de cuando usted parte una naranja, repito, hay una semilla dentro de esa naranja. Si usted agarra esa semilla y la pone en una maceta, esa semilla va a brotar, de ahí nuevamente va a salir un arbolito y van a seguirse produciendo las semillas para seguir llenando tal vez de más árboles y para seguir alimentando a personas. Entonces, somos el fruto para alimentar a otros, pero también de nuestro fruto debe estar la semilla. Tenemos que estar poniendo las semillas en los corazones, o que las personas vean en nosotros la semilla la cual nosotros portamos. Es la misma semilla de Jesús. Es la misma semilla que salió, de donde el fruto salió, que no sea otra clase de semilla, que no cuando nos van a ver allá afuera como frutos de Jesús, vean que nuestra semilla es una semilla diabólica, una semilla que no tiene nada que ver con lo que nosotros profesamos. Seamos buenos frutos, ahí entramos todos, seamos buenos frutos porque somos el fruto del sacrificio que Jesús pagó en la cruz. Entonces, seamos portadores de una buena semilla, seamos portadores para que muchos más vengan al conocimiento de ese sacrificio, para que muchos más anhelen llegar o querer regresar al lugar de donde Adán ahora sí como que dicen, nos destituyó, nos quitó el privilegio de estar. Mateo, capítulo 10, versículo 38. Jesús decía a sus discípulos: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Dice también el versículo 16 al 24 de ese mismo capítulo. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas.
y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y a los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Fíjese que aquí leíamos el versículo primero que leímos en este capítulo. Dice que para seguir a Jesús, nosotros si queremos ser sus discípulos, tenemos que tomar la cruz y seguirle. Dice que aquel que no toma su cruz y el que no toma su cruz no es digno de ser su discípulo. Entonces, y después Jesús está hablando de lo que acabamos de leer, está diciendo que hay persecuciones para aquellos que quieren, que son discípulos de Jesús. Hay persecuciones, vienen momentos difíciles, vienen momentos de tribulación, van a pasar persecución. Pero Jesús está diciendo en ese verso que leímos primero, dice que el que quiere ser mi discípulo tome su cruz. Entonces, nosotros debemos de ser como discípulos de Jesús, imitadores. Fíjese, el sacrificio perfecto fue llevado a cabo, sin embargo nosotros tenemos que todos los días cargar una cruz, como mencionaba el pastor también, tenemos que cargar una cruz, y no significa que vamos a tomar una cruz como esta que está aquí y llevarla todos los días al trabajo, diciendo yo soy discípulo de Jesús y tomo mi cruz y lo sigo, sino que la cruz, como decía Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. La cruz debe ser para nosotros morir a todo aquello que nos impida ser discípulo de Jesús, porque dice Jesús, si quieres ser mi discípulo, asegúrate que tengas una cruz. Hablando en términos espirituales, asegúrate que tengas una cruz, y esa cruz significa que si tú llevas la cruz, estás dispuesto a morir cuando venga el momento difícil, no vas a echarte para atrás, sino que vas a morir. Te vas a negar a ti mismo. Cuando te estén gritando, no vas a responder como quisieras, no vas a gritar, no vas a pagarles como tú quisieras con tu naturaleza humana, sino que como ahí tienes la cruz, vas a clavar tus deseos, vas a negarte a ti mismo. Llevas tu cruz todos los días para clavar todo aquello que te impida o que te haga ver diferente a lo que un discípulo de Jesús es. Entonces Jesús dice, ahora, ¿quieres venir en pos de mí? Asegúrate de tener tu cruz. Por eso le digo que los discípulos, o más bien los frutos del sacrificio de Jesús, deben estar dispuestos también a negarse, deben mostrar en realidad lo que Jesús hizo, lo que Jesús está diciendo. Tienen que ser como yo. Yo llevo una cruz, yo voy a pagar el precio, yo voy a morir a mis deseos, yo estoy muriendo a mis deseos, a lo que la naturaleza humana pide. Así también sean ustedes, niéguense a sí mismos. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer como buenos discípulos, como buenos frutos, para que seamos lo que el Señor en realidad quiere ver y le traiga deleite. Hay mucho más que quería compartir con usted en realidad, pero vamos a terminar con este versículo. En Romanos, si puede ponerse de pie ya, en Romanos, por favor, en Romanos capítulo 6, versículo 5. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y sigue diciendo el versículo siguiente, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, no sirvamos más a nuestros deseos, no sirvamos más a otra naturaleza o a otra semilla, que no seamos portadores de otra semilla, que no sea la del género del árbol del cual nosotros salimos. Somos fruto del sacrificio de Jesús. Seamos
portadores de buena semilla, seamos portadores de ese árbol del cual salimos. Primera de Juan capítulo 3, versículo 16. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Dice el siguiente versículo. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? En esto dice que Jesús puso su vida por nosotros, en eso conocemos el amor. Nosotros venimos a conocer el verdadero amor, porque de tal manera amó Dios al mundo y nos hizo ver claramente qué es lo que amor es entregar lo mejor, es entregar, poner su vida por sus hermanos. Como decía Jesús, yo pongo mi vida, nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Ahora dice, hemos conocido el amor, en esto conocemos en el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Ahora Él dice, hagamos también nosotros lo mismo, pongamos nuestra vida por nuestros hermanos y hagámoslo de la manera correcta, no solamente lo digamos de palabras. Fíjese que yo estaba meditando en eso y que nosotros a veces allá afuera nos dicen algo y nosotros reaccionamos de una manera que no tiene nada que ver con la naturaleza de Jesús. Reaccionamos de acuerdo a nuestras emociones y orgullosamente decimos, es que yo no me dejo de nadie, es que a mí nadie me hace eso y el que me la hace me las paga. Y esa es la naturaleza humana que actúa dentro de nosotros. Sin embargo, de esa manera lo único que hacemos nosotros es mostrar nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nuestra altivez. Pero aquí la palabra nos invita a que mostremos el amor que ha sido mostrado por medio de Jesucristo para nosotros. Y dice que pongamos nuestra vida por nuestros hermanos. Y eso significa que si alguien necesita algo, o alguien nos dice algo que nos vaya a hacer reaccionar de una manera diferente a lo que no es nuestra naturaleza como cristianos, nosotros debemos de morir, debemos de mostrar el amor. Si alguien tiene necesidad, a veces la necesidad se puede ver si es monetaria o de cualquier manera, pero no precisamente no solamente esa necesidad, sino que dice cómo mora el amor de Dios en él. En realidad el amor de Dios se muestra en los momentos difíciles, cuando vienen a decirnos algo que nosotros no queremos escuchar y se espera que reaccionemos de una manera como los demás mundanos reaccionan. Ahí mostramos el amor de Dios, porque cuando nosotros quisiéramos responder de una manera que nosotros pensamos que deberíamos de defendernos, mostramos el amor de Dios respondiendo de una manera diferente y mostramos que somos frutos del sacrificio que Jesús hizo un día por cada uno de nosotros. Ahí mostramos el amor, y solamente se puede explicar cómo es que esa persona actúa de esa manera, porque el amor de Dios ha sido derramado sobre su corazón. De otra manera reaccionaría de una manera diferente, pero la única manera que se puede explicar es que se ha recibido el amor que fue mostrado en la cruz y que somos frutos de ese sacrificio, de ese amor mostrado, y que por eso actuamos así. Así que pongamos nuestra vida, también neguémonos a nosotros mismos, seamos buenos frutos del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Cierre sus ojos y le agradece al Señor por el privilegio de poder estar en su presencia, gracias a la sangre que fue derramada. Éramos esclavos del pecado, el pecado tenía el dominio sobre la humanidad, pero Jesús quitó el pecado y nos hizo nuevamente herederos. Somos coherederos juntamente con Cristo Jesús. Ahora nosotros tenemos vida, tenemos libertad, tenemos libre acceso, tenemos la promesa de estar una eternidad en su presencia gracias a ese sacrificio. Te damos gracias, Señor, porque en un día como hoy pagaste el precio, Señor, para que nosotros pudiéramos estar aquí, no solamente hablando de eso, sino disfrutando en realidad lo que tu gracia es. Tu gracia, Señor, que nos levanta, nos fortalece, nos sustenta, y esa sangre que fue derramada, la que en realidad, Señor, nos ha mantenido hasta aquí, que nos perdona, nos limpia, aun cuando caemos, Señor, nos limpia y nuevamente nos da la oportunidad de presentarnos limpios, aceptos delante del Padre. Gracias por haber llevado mis pecados, Señor, por haberte adueñado de mi pecado, de mi desobediencia, de mi rebelión. Gracias, Señor, por lo que hiciste por mí, por lo que hiciste por esta humanidad. Señor, muchas gracias, y ayúdame
a poder, Señor, ser fiel, a poder corresponder al amor que has demostrado, derramando tu vida, Señor, en la cruz por el perdón de mis pecados. Muchas gracias, Señor. Ayúdanos a caminar cada día, Señor, hacia la perfección, y que podamos mostrar que somos frutos de justicia, Señor, frutos del sacrificio que tú, Señor, llevaste a cabo en la cruz. Que podamos de una buena manera representarte, Señor, delante de los otros, Señor, que aún no te conocen. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, sigue ministrándonos, síguenos redarguyéndonos, Señor. Síguenos llevando a la perfección para hacer cada día mejores frutos delante de ti, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Seamos buenos frutos, hermano. Ya Jesucristo hizo la parte más importante, morir en la cruz, dar su vida por nosotros. Ahora nos toca a nosotros dar buen testimonio como hijos de Dios, para que así glorifiquemos a Dios con nuestra vida. Adoremos a Dios con este canto y en breve nos despedimos. Entréguele este canto en adoración al Señor, en agradecimiento porque Él dio su vida por nosotros en un día como hoy. Gracias, Señor. Recibe la adoración de tu pueblo. ¿Cómo podré pagar tanto favor? Nunca podré pagarte lo que soy. Antes mi vida un lamento era, hoy es una nueva canción que vengo a entonar con el corazón. ¿Cómo podré pagar tanto favor? Yo nunca podré pagarte lo que soy, pues antes mi vida un lamento era, hoy es una nueva canción que vengo a entonar con el corazón. Solo puedo alzar mis manos, solo puedo alzar mi voz y decirte que te amo, oh Señor. Nada tengo de mí mismo, todo me lo diste tú, y por eso hoy elevo a ti mi voz. Nada tengo de mí mismo, todo me lo diste tú, y por eso hoy elevo a ti mi voz. ¿Cómo podré pagar tanto favor? Dígaselo, iglesia. Yo nunca podré pagarte lo que soy, pues antes mi vida un lamento era, hoy es una nueva canción que vengo a entonar con el corazón. Solo puedo alzar mis manos, solo puedo alzar mi voz y decirte que te amo, oh Señor. Nada tengo de mí mismo, todo me lo diste tú, y por eso hoy elevo a ti mi voz. Nada tengo de mí mismo, todo me lo diste tú, y por eso hoy elevo a ti mi voz.
solo puedo alzar mis manos, solo puedo alzar mi voz y decirte que te amo, oh Señor. Nada tengo de mí mismo, todo me lo diste tú, y por eso hoy elevo a ti mi voz. Sí, Señor. Nada es nuestro, todo es tuyo, Señor. Lo que tenemos, tú nos lo has dado, Señor. Es por eso que estamos aquí entregándote esta adoración, porque es lo único que te podemos dar, Señor, de nuestro corazón, la adoración, la alabanza, Señor. Te pedimos que lo recibas, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias en el nombre de Jesús, Señor. Ahora te pedimos que nos lleves a nuestros hogares, Señor. Guárdanos, protégenos de todo mal, de todo accidente en el camino. Y danos descanso en esta noche, Padre, ya que tú pagaste el precio, Señor. Tú, Señor, eres en nosotros, Señor, el descanso que necesitamos. Por eso te pedimos, Señor, que nos lleves con bien y que el día domingo aquí estemos de nuevo, Señor, para celebrar tu resurrección, Señor. En el nombre de Jesús, llévanos con bien. Amén y amén. Dios le bendiga. Estamos despedidos. No se le olvide, el domingo es día de resurrección. Vamos a estar aquí celebrando. Tenemos algunos especiales para ese día, algo muy bonito. Así es que no se quede, venga y comparta aquí junto con nosotros ese día tan especial. Dios les bendiga. Hacia adelante.